Muy buenos momentos tengan todos ustedes. En este momento voy a trabajar en la tercera parte del capítulo 3, el espíritu humano, del cuarto milagro de la serie 7 milagros. En esta tercera parte trabajaremos las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. O sea, la capacidad de entender y de creer en Dios, la capacidad de esperar las promesas de Dios y la capacidad de vivir como Dios quiere que vivamos, en el amor pleno, que implica todo lo anterior, implica conocimiento, verdad, belleza, virtudes cardinales. O sea, en una palabra, ser una persona íntegra, una persona santa, una persona honorable, una persona llena del Espíritu de Dios. Los invito a ver esta tercera parte del espíritu humano. Pasemos a ver la quinta característica del espíritu humano: la capacidad de saber que existe la trascendencia y la plenitud, es decir, la fe. La contemplación del mundo creado es el fundamento de la religiosidad del hombre, pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, desde la creación del mundo se puede ver captado por la inteligencia gracias a las criaturas. La creación nos muestra una variedad casi infinita de seres creados, una innumerable diversidad de seres vivientes, desde el virus que se mide en milimicras hasta la ballena de 30 metros, desde la fascinante concha nacarada hasta las alucinantes magnitudes de las galaxias que distan de nosotros millones de años luz. La inmensidad de la creación es un reflejo formidable de la infinitud del Creador. Los hombres solo pueden hallar su salvación en la verdad, y ésta no pueden encontrarla sino en Jesucristo, que es la verdad. Únicamente en la verdad puede realizar el hombre su plena libertad, es decir, su propio ser. Así pues, para la salvación del hombre no da lo mismo que su pensamiento esté en la luz de la verdad o en las tinieblas del error. Jesucristo es el único Salvador de los hombres, y Él quiere que seamos santificados en la verdad. En contra de esto, algunos piensan que hoy la santidad cristiana consiste en hacer una ofrenda total de la propia vida por una causa alta, sin que tenga mayor importancia que se crea o no en Jesucristo, o que la causa motivadora de esa ofrenda, supuestamente total, sea verdadera o falsa. Pero no hay más santificación cristiana que la que procede de convertirse de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, quien nos libró de la ira venidera. Por el contrario, se da la terrible posibilidad de que un hombre entregue a los otros hombres su vida y todos sus bienes, y que esto de nada le sirve en orden a la vida eterna. Hombres hay que todo lo sacrifican a la riqueza, mujeres que hacen lo que sea por la belleza, atletas que todo lo ordenan a la victoria, militantes que todo lo sacrifican a su ideal político. Pero la totalidad de la ofrenda vital no garantiza el valor salvífico de la ofrenda, como si la entrega total de la persona fuera un valor en sí mismo. ¿A qué se hace esa ofrenda? ¿A quién? ¿A qué? Los idólatras sacrifican sus vidas a los ídolos que veneran, y toda causa criatural que absorba totalmente la entrega del hombre tiene un carácter idolátrico. Más aún, cuanto los ídolos son más altos, la sociedad humana, un ideal político o filosófico,
son más peligrosos. Mucho más peligrosos que los ídolos más bajos, dinero, droga, placer. Pues aquellos tienen apariencia de gran valor, aunque no pasan de ser ídolos. De hecho, los idólatras de altos ídolos son mucho más fanáticos que los servidores de ídolos bajos, y es más raro que se conviertan al único Dios verdadero. A unos y a otros, a todos hay que predicar el Evangelio. Es la misión que Jesús dio a Pablo. Yo te envío a los gentiles para que les abra los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban la remisión de los pecados y la herencia entre los debidamente santificados por la fe en mí, dice Jesús. Dios, con su providencia, lo gobierna todo. La providencia divina es el gobierno de Dios sobre el mundo. Es la ejecución en el tiempo del plan eterno de Dios sobre el mundo. Ningún suceso, grande o pequeño, bueno o malo, sorprende el conocimiento de Dios o contraría realmente su voluntad. En ese sentido, todo cuanto sucede es providencial. Pensar que la criatura puede hacer algo que se le imponga a Dios, aunque éste no quiera, es algo simplemente ridículo. Dios es omnipotente. La creación nunca se le va de las manos, en ninguna de sus partes. Tal posibilidad es inconcebible para una mente sana. La armonía del orden cósmico es la manifestación primera de la providencia de Dios. Es asombrosa. Es un milagro permanente. No sería en absoluto explicable la permanencia milenaria de los órdenes naturales sin la suprema y eficaz inteligencia ordenadora. En efecto, vemos que cosas sin conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, lo que es patente, ya que siempre o frecuentemente obran del mismo modo y en orden a conseguir lo que es óptimo. Por ejemplo, la maduración de un fruto, su desarrollo genético sumamente complejo y perfecto. Es claro, pues, que alcanzan sus fines no por azar, sino intencionalmente. Ahora bien, los seres sin conocimiento no pueden tender a un fin sino bajo la dirección de otro ser consciente e inteligente, como la flecha lanzada por el arquero. En consecuencia, existe un inteligente a quien llamamos Dios, que ordena a fin todas las cosas naturales. Este es un pensamiento de Santo Tomás. Toda la historia humana es providencial, la de los pueblos y la de cada hombre. Sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. La historia podrá parecernos muchas veces un cuento absurdo contado por un loco, pero todo tiene un sentido profundo. Nada escapa al gobierno providente de Dios, lleno de inteligencia y bondad. Esta es sin duda una de las principales revelaciones de la Sagrada Escritura. El Catecismo menciona la historia de José y la de Jesús como ejemplos impresionantes de la infalible providencia divina. Recordemos la historia de Jesús. Preconocido antes de la creación del mundo y manifestado al fin de los tiempos por amor nuestro. Jesús se acerca a su hora libremente, para que se cumplan en todas las predicciones de la Escritura. Él es el misterio escondido desde los siglos en Dios. En él se realiza exactamente el plan eterno que Dios, conforme a su beneplácito, se propuso realizar en Cristo, en la plenitud de los tiempos. En la pasión, concretamente, el desbordamiento de los pecados humanos no tuerce ni desvía el designio providencial divino. Por el contrario, le da cumplimiento histórico. Se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo, Jesús, tu ungido, y realizaron el plan que tu autoridad había de antemano determinado.
Todo es providencial en la historia de Jesús. Y evidentemente la providencia de Dios que se cumple en José o en Jesús se cumple infaliblemente en todos y cada uno de los hombres. La providencia divina es infalible precisamente porque es universal. Nada hay en la creación que pueda desconcertar los planes de Dios. Él mismo nos lo asegura. Dice en Isaías: sí, lo que yo he decidido llegará, lo que yo he resuelto se cumplirá. Sí, Yahvé Sebaot toma una decisión, ¿quién la frustrará? Si él extiende su mano, ¿quién la apartará? De antemano, yo anuncio el futuro. Por adelantado, lo que aún no ha sucedido, yo digo: mi designio se cumplirá, mi voluntad la realizo. Lo he dicho y haré que suceda. Lo he dispuesto y lo realizaré. Dios es inmutable. No es como un hombre que va cambiando de propósitos. Dice en Números, en Malaquías: yo, Yahvé, no cambio. Ni los cambiantes sucesos de la historia harán mudar sus planes. Dice en Números: lo ha dicho él y no lo hará. ¿Lo ha prometido y no lo mantendrá? Pasemos a ver la sexta propiedad del espíritu humano: la capacidad de prever el futuro, la esperanza. La esperanza es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad por la que confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. La esperanza nace de la fe. Por eso, sin fe no puede haber esperanza. La virtud de la esperanza pone, pues, en el hombre un deseo confiado, un deseo incesante, ardoroso, estimulado por la misma caridad, pero no un deseo amargo, temeroso, desesperado, sino confiado en las promesas de Cristo, en el amor misericordioso del Padre, en la omnipotencia benéfica del Espíritu Santo. La esperanza cristiana es sobrenatural por su objeto: Dios, la bienaventuranza, la santidad. Por sus motivos: Cristo, sus promesas. Por sus medios de perseverancia y crecimiento: la gracia, la oración. No puede confundirse, pues, con una optimista esperanza natural, por firme que ésta sea. La esperanza nos libra de la fascinación de las criaturas visibles y nos levanta el corazón a los bienes invisibles, que no son transitorios, sino eternos. Los cristianos también amamos y procuramos las criaturas, pero éstas quedan siempre relativizadas por la esperanza trascendente. Si Dios quiere, si está de Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. Sin la esperanza, la vida cristiana pierde todo vigor. Más aún, se hace absurda. Una vida cristiana comprensible a los ojos de la naturaleza es sospechosa, es falsa, traiciona la esperanza teologal. Los cristianos estamos en este mundo como forasteros y peregrinos. Nuestra vida no puede, no debe tener explicación meramente natural. Si solo mirando a esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Nuestra vida debe ser tal que solo haya explicación en la esperanza de la vida eterna. La esperanza cristiana es audaz, se atreve a todo, trasciende ampliamente los bienes de este mundo y se lanza hacia el otro. Es cierta, inalterable, sabe esperar contra toda esperanza, es paciente y todo lo supera, es gozosa, alegra la vida. Hay en el mundo hombres que carecen de esperanza, que están desconectados de Cristo, ajenos a la sociedad de Israel, extraños a la alianza de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
En medio de ellos, los cristianos somos los hombres de la esperanza. Hemos sido convocados a una sola esperanza y vivimos aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Nuestra esperanza es Jesús. Vivimos en Cristo Jesús, nuestra esperanza. La séptima propiedad del espíritu humano, la capacidad de hacer el bien, el amor. El amor es una virtud por la cual deseamos hacer el bien a los demás y tenemos la voluntad y la eficacia para hacer efectivo ese bien. La caridad es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la cual amamos a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Así como por la fe participamos de la sabiduría divina, por la caridad participamos de la fuerza y calidad del mismo amor de Dios. En efecto, la caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entre las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ella es la más excelente. Amar al prójimo con todas las fuerzas del alma, bajo la acción del Espíritu Santo, es amarle con voluntad y consentimiento. Es cierto que éste inculpablemente puede faltar a veces en el amor de la caridad, pero, dada la unidad de la persona humana, lo normal es que finalmente la inclinación del sentimiento quede integrada por la poderosísima inclinación de la voluntad. Como ser personal, únicamente las criaturas racionales reciben de Dios la dirección de sus actos, no solo colectivamente, sino también individualmente. Dios, que mueve a las criaturas irracionales según su naturaleza, la que Él les dio, mueve al hombre no solo según su naturaleza humana, colectivamente, sino también atendiendo a su persona. Concluyo este capítulo 3, que constó de 3 partes, donde vimos el espíritu humano, la maravilla del espíritu humano, conocer la verdad, la libertad, las virtudes, la estética, el gozo, la fe, la esperanza y la caridad. Sigamos profundizando este milagro maravilloso de la creación del ser humano. Gracias.